En la lectura me aparece la carta de la papisa, la cual representa un poco justo lo que estoy comentando. Esta parte sería la de el cómo llego a lidiar y a superar lo que es la depresión, pero como comento, no es algo que, que se supere en un solo día. Em, Aquí, en específico, pudiera mencionar a través de qué acciones, qué técnicas en específico me sirvieron a mí, pero creo que lo más importante es hacer entender o transmitir el mensaje de que es que cada persona em, puede salir en primera deseándolo y buscando la forma de ayudarse. Y esa forma es en lo que uno cree, en lo que a uno le sirve. Lo que para mí pudo haber servido muy probablemente para muchas personas no les funcione, no les sirva porque son cosas en las que no cree uno, en las que a lo mejor no terminamos de entender de cierta forma. Aquí lo importante es lo que a ti te funcione. Si tú em, quieres intentar la terapia y ves que te funciona, pues por ahí. A ti te sirven los medicamentos si eh, tú sientes que es lo que te está funcionando, entonces también adelante. Ya sea terapeutas, psicólogos, tanatólogos, tu propia familia, grupos de apoyo. Si eso es lo que te sientes que te sirve, pues es lo que te va a servir. La carta de la papisa representa, creo que por un lado eso, em, la forma en que tú sientes que te van a funcionar las cosas que tú sientes que te van a funcionar, y si em, puedes empezar a creer incluso en diferentes cuestiones, em, en este caso en el tarot, por ejemplo, que llega un punto en el que pues probamos de diferentes cosas con tal de salir de esta situación, y en una de esas son cosas que te funcionan y te sirven, pero creo que al principio lo importante es enfocarnos en salir de la situación en la que estamos y a partir de ahí avanzar. La papisa en este caso me invita a sacar más cartas y pues las demás cartas que van saliendo poco a poco me van diciendo lo mismo. Y creo que em, lo que resuena un poco, tanto para mí y como tú que lo estás escuchando, es que no es un trabajo de un día para otro, que es un trabajo que va a llevar tiempo, que vamos a tener diferentes pensamientos, diferentes sentimientos, eh, a lo mejor vamos a tener trabas, vamos a tener momentos en los que no vamos a estar tan a gusto con nosotros mismos. em, que las cartas que siguen eh, nos indican que van a haber momentos de soledad, que no nos va a gustar a lo mejor estar con nosotros mismos, que vamos a tener que ver, echarnos un clavado a qué es lo que sentimos y lo que pensamos realmente en el fondo. Eso a lo mejor no nos va a gustar, no vamos a querer enfrentarnos a nosotros mismos. Em, la siguiente carta nos dice que eh, vamos a pensar en algún punto que no podemos con la situación que estamos viviendo, que necesitamos, que no estamos preparados para poder salir, y ahí es donde nos podemos apoyar de nuestros familiares, de los profesionales, de las personas que están a nuestro alrededor, de las personas que nos quieren, y al final de cuentas es una lucha de uno mismo contra uno mismo. Sí, por un lado, con las ideas que hemos ido cargando a través de los años,
con las ideas que de alguna u otra forma hemos aprendido desde telenovelas, noticias, eh, películas, programas, diferentes situaciones que los medios de comunicación de repente eh, nos impregnan en nuestro inconsciente cómo se deben de hacer las cosas. Y lo que nos dicen las cartas es que es un proceso largo, sí, es un proceso complicado, sí, y de alguna forma es tan complicado también como nosotros queramos complicarlo. Y al final, eh, pues lo que nos indica la carta es de que todo va a estar bien, que mientras nosotros queramos salir de esta situación, nos ayudemos a nosotros mismos, dejemos que las demás personas nos ayuden, va a llegar un punto en el que vamos a poder salir, en el que vamos a poder sentirnos felices y orgullosos de nosotros mismos, porque al final de cuentas somos nosotros los que eh, tenemos la intención, em, realizamos las acciones necesarias y llegamos al punto en el que estamos mucho mejor que en el pasado. Y en mi caso es lo mismo. No fue de un día para otro, han sido muchos años em, en los que se tiene que trabajar de alguna forma y entender que sí es un camino largo, pero hasta el final tiene su recompensa. Em, bueno, esta parte de las cartas eh, es casi el final y continúo con el video original. Han sido diferentes etapas a través de esta depresión y ya sea que eh, al día de hoy, al presente, hacia donde me llevaron las cartas, al día de hoy es una etapa en donde eh, he encontrado eh, lo que significa ser yo eh, y estoy en el camino de seguir haciéndolo, de realizar lo que a mí me gusta y em, sentirme feliz y a gusto con el presente, habiendo sanado el pasado y así, pudiendo proyectar un mejor futuro. De la misma forma eh, que no ha sido una situación fácil, sí, em, digo que salí de la depresión, pero es un proceso que realmente viéndolo hacia atrás eh, fue como el primer paso el querer salir. El proceso para cambiar mi situación fue cambiar costumbres, cambiar forma de pensar, abrazar lo que soy realmente, descubrir lo que me gusta realmente. Mm, Realmente ha sido un proceso de alrededor de mm, entre 7 y 10 años para em, decir hoy en día que estoy mucho mejor que cuando me diagnosticaron depresión. Y lo que creo, eh, el mensaje que ahora las cartas eh, pueden darles a ustedes es que precisamente es eso, que no es un proceso de un día para otro. A lo mejor es un ejemplo muy burdo y muy eh, tonto, tal vez si quieren llamarlo de esa forma, pero es como comprar una casa. Eh, Juntamos durante mucho tiempo dinero, llevamos nuestra situación financiera a un punto en el que podemos comprar un hogar, ¿no? Una casa. Eh, pero ya que tenemos la casa, eh, pues necesitamos muebles, necesitamos pagar luz, necesitamos eh, trastes, pagar el predio, poner gas. Esa casa necesita un mantenimiento.
esa casa necesita trabajo para poder continuar. Si queremos mejorar esa casa, necesitamos trabajar más para poder mejorar una casa, para poder a lo mejor ponerle otro piso, etcétera. Eh, Más o menos eso sería la depresión. Salir de la depresión no significa que es un paso de un punto A a un punto B, sino es un proceso, son diferentes pasos y no es que salga de un día para otro, sino es un proceso en el que de repente un día eh, te sientes diferente, y eso te ayuda a mejorar y a seguir cambiando y a seguir mejorando. Es un proceso largo y es un proceso que está en constante eh, pues esfuerzo, disciplina, para poder mantenerse lejos de esos pensamientos. Y ya cuando se ha logrado, se tiene que seguir trabajando ahora en otras cuestiones que nos damos cuenta, en enojos, en situaciones que ya no tienen que ver con la depresión, sino tienen que ver con otras situaciones. Porque la depresión, como mencionaba, no nace de un día para otro, eh, es un cúmulo de años que vienen detrás y que dan como resultado esto. Y como bien me lo dijeron me lo corrigieron las cartas, eh, muchas veces no es, en este caso, la muerte de mi madre en sí, no fue lo que provocó per se esta situación, sino lo que significa, todo lo que conlleva, todo lo que está alrededor de esa muerte, lo que representa esa muerte, lo que muchas veces cuando se muere una persona nos sentimos desprotegidos, sentimos que ya no podemos seguir adelante, que no tenemos metas, que no tenemos fuerzas, porque era la persona que nos daba fuerza para seguir adelante. eh, Nos sentimos solos. No es tanto la muerte, sino el descubrir que estábamos delegando en esta persona mucha importancia, eh, mucha responsabilidad que muchas veces nos corresponde a nosotros. Eh, la carta bien lo dijo, no es en sí el hecho de que haya muerto, sino fue todo lo que estaba alrededor, todas mis ideas y pensamientos, de alguna forma se vinieron abajo, eh, hubo miedos, hubo dudas, diferentes situaciones que me afectaron a mí en lo particular. Entonces, a fin de cuentas, si lo pongo en términos muy viscerales, la depresión mm, fue algo que surgió de mí mismo, no fue algo del exterior. Y fue de mí mismo porque eh, estamos tan acostumbrados que todo, la causa de todas las cosas la vemos hacia afuera. Es que soy enojón porque así era mi mamá, es que soy enojón porque así siempre he sido. No, y la verdad es que no es cierto. Regularmente uno no nace siendo enojón, tiene su motivo y tiene su causa. Muchas veces es familiar, muchas veces nos comportamos de esa forma porque creemos que es la regla, es lo común, porque así son nuestros padres. Y cuando nos damos cuenta de que no todo el mundo es así, pues es más fácil mantener ese mismo patrón que encontrar nuestra forma de hacer las cosas. Y bueno, ya para terminar, porque va a ser un video de varias partes, em, mi, mi aprendizaje fue eh, que mientras uno quiera salir de la situación en la que uno está, ya sea por uno mismo o en un principio eh, por los demás, pero al final siempre tiene que ser por uno mismo, porque em, si lo haces por los demás, va a ayudar y vas a poder salir, pero eventualmente tienes que encontrar la razón de ti mismo y para ti mismo, porque
desde mi punto de vista es muy fácil que vuelva a recaer uno en estas situaciones. Uno pasa mm, toda una vida, años, así cometiendo los mismos patrones, las mismas costumbres eh, que nos llevaron a una situación. De la misma forma, para cambiar esta situación van a tener que pasar varios años de trabajo, de cambiar pensamientos, de cambiar patrones para que podamos salir de esta situación. No es de un día para otro. Eh, si y necesitas ayuda, busca con familiares, con amigos, con profesionales, medicamentos, psicólogos, terapeutas, tanatólogos, todo lo que a ti, en lo que creas que a ti te va a servir, en lo que tú creas, en religión, en lo que tú quieras, eh, pero utilízalo. Eh, lo que no conecte contigo, mm, pues hazlo a un lado porque no te va a funcionar. Tienes que creer en lo que estás haciendo para que funcione. Y eh, créeme de verdad que es algo que pasa a la mayor parte de la población, la mayoría de la gente. Son situaciones que todos sufrimos en algún punto en la vida, pero por los sentimientos, por el cúmulo de emociones, de sentimientos y de situaciones que se viven en ese momento, creemos que lo que estamos sintiendo es único y que nadie nos va a entender. No, no es cierto. Todos pasamos por ese momento en algún punto de nuestra vida y yo te recomiendo que si pasas por algo similar, busques ayuda eh, mm, y de la misma forma busques la razón, no una razón para vivir, porque llegan momentos que en algún punto puede ser que no tengas una meta, una razón por la cual vivir, pero que sepas que es algo que va a pasar, vas a encontrar esa razón para vivir, solo tienes que pasar esos baches, esos momentos y después de querer hacerlo y de trabajar por ello, lo vas a encontrar, así como yo lo he ido encontrando y sigo trabajando para descubrirlo, sigo trabajando para eh, ser una mejor versión de mí, porque como mencioné, la depresión y otras cosas, comportamientos y situaciones que fui arrastrando durante muchos años, no se quitan ni de un día para otro, ni solo es la depresión, sino em, diferentes tipos de enojos, traumas, etcétera, porque pues soy un ser humano y tengo errores y no hay una meta en la que de un día para otro em, me alcance la iluminación y sea un ser perfecto. Eso no, desde el punto en el que estamos viviendo en en este planeta con un cuerpo físico, desde ese punto debemos entender que vinimos a aprender. Pero aprender de nosotros mismos, aprender de los errores de los demás, aprender de los aciertos de los demás, pero tomar ese aprendizaje y convertirlo en algo propio, en algo que me va a ayudar a mí. Y es un trabajo constante que probablemente nos va a llevar toda la vida o gran parte de nuestra vida, cambiar situaciones que desde la infancia hemos estado haciendo mal. Eh, Espero que de alguna forma mi experiencia o lo que te estoy contando te ayude de alguna forma. Mm, voy a compartir, voy a hacer algunos videos más hablando de problemas que yo he tenido a nivel personal o traumas que he tenido y cómo los he ido trabajando y cómo em, he ido mejorando y he ido disminuyendo estas situaciones. Em, pero que ha sido un trabajo constante y han habido recaídas y ha sido de varios años, no es de un día para otro. Entonces,
hay que ser conscientes de que eh, no se resuelve en un día, no se resuelve en un mes, no se resuelve en un año. Y es un trabajo que cada persona en lo particular, con diferentes herramientas, va a tener que llevar a cabo constantemente. Em, si de alguna forma este video te ayudó, eh, pues me gustaría que le pudieras dar like. Y si tú crees que de alguna forma le puede servir a otra persona, compártelo. Mm, esto me gusta y estoy tratando de mejorar en esto también. Y lo hago em, eh, como una forma de compartir lo que yo he aprendido y esperando que le pueda ayudar o servir a alguien más como a mí me ha servido. Muchas gracias.